Buenas tardes, mi nombre es Luis Canqui, soy estudiante de Ingeniería Eléctrica del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño de la Extensión Maracaibo. El tema del cual les voy a abordar va a ser los procesos básicos del conocimiento científico. Los puntos a desarrollar van a ser conceptos de conocimiento, los tipos de conocimiento, procesos básicos del conocimiento científico, las variables en la investigación, las preguntas frecuentes con las cuales se inicia la investigación y conceptos, importancia y tipos de investigación. Bien, comencemos con conceptos de conocimiento. Este trata del aprendizaje, el cual se da mediante experiencias o estudios realizados por una persona en la vida cotidiana. Con este concepto podemos ver que se subdivide en dos tipos. Tenemos el conocimiento empírico y el conocimiento científico. El empírico es el cual se da mediante las experiencias de una persona en su día a día, es decir, en su vida cotidiana. Un ejemplo de ello sería el descubrimiento del fuego por parte del hombre, ya que este no llevó ninguna clase de estudio a profundidad, sino que fue por una, por una mera coincidencia o, por decirlo de alguna manera, un accidente por el cual se dio por el choque de dos rocas, bien, ocasionando una chispa que iniciaría esa llama, y ahí empezaría el descubrimiento del fuego. Bien, el conocimiento científico. En este sí podemos ver que llevamos estudios a profundidad mediante análisis, se estructuran bien los datos recolectados de un tema determinado. Un ejemplo de ello podemos ver que la medicina estudia las partes del cuerpo poco a poco, es decir, desfragmentiza todas aquellas partes, la va estudiando poco a poco, una a una, a profundidad, hasta ver el avance tecnológico y que se ha llevado hoy en día mediante la medicina. Bien, los procesos básicos del conocimiento científico. Podemos ver que hay cuatro: observación, descripción, explicación y predicción. En la observación, como lo dice el mismo nombre, es aquel que se da la forma en que vemos un objeto y cómo recolectamos datos e información de él. Bien, puede ser un objeto, un organismo u otra cosa del cual nosotros queramos estudiar. Recolectamos esos datos, esa información, y en donde veríamos la descripción. En la descripción es en donde vamos a detallar todos esos datos recolectados, los vamos a organizar y se va a registrar esa información. Bien, para luego para luego darle un sentido, un significado mediante la explicación. En la explicación vamos a buscar concluir con ese tema dándole un propósito, un significado, un objetivo. Bien, ahora la predicción. La predicción busca que con la conclusión ya realizada anteriormente veamos lo que sería las ventajas y desventajas de dicho objeto u organismo que tendremos a futuro, lo que pueda suceder, sea beneficioso o no de dicha cosa. Bien, lo siguiente, las variables en la investigación. Estas podemos decir que son atributos, cualidades o características que pueden ser medidas o no medidas, que se dan para el fin de analizar el estudio con otros elementos. Bien, estas se clasifican en varias. Por ejemplo, tenemos por la relación de dependencia de las variables, siendo las dependientes e independientes. Las variables independientes son aquellas que se van a ver afectadas por las variables independientes. Un ejemplo de ello sería el estudio del efecto del ejercicio en la salud, en el cual mi variable dependiente sería la salud y mi variable independiente sería el ejercicio. Bien, también tenemos los por medio de sistemas de control. Las variables en la investigación por medio de sistemas de control pueden ser controladas y no controladas. En las controladas podemos ver cuando un investigador puede manipular o eh, puede controlar la información con el tal de minimizar su impacto en el estudio. Bien, por ejemplo, podemos ver
podemos tomar de nuevo el ejercicio en la salud, ¿verdad? Mi variable controlada va a ser la edad, el sexo de los participantes, entre otras cosas. Y la no controlada puede ser la genética, el ambiente, las cuales van a influir sí o sí en esa investigación, en mi estudio. Ahora, por las características del fenómeno que se estudia. En estas tenemos las cuantitativas y las cualitativas. Las cuantitativas son aquellas que se pueden medir en términos numéricos. Tenemos el ejemplo de la altura o el peso de una persona. Y estas se subclasifican en variables discretas y variables continuas, siendo estas analógicas y digitales. Bien, ahora, las cualitativas son aquellas que no se miden en términos numéricos. Bien, siendo términos de categorías, atributos, como podemos ver el color del cabello, el nivel de educación, el color de ojos, entre otras cosas. Bien, estas se subdividen en nominales o ordinales. Bien, ahora vamos los tipos de variables en la investigación. Estas se pueden subdividir en varias. Podemos ver que están las variables según su escala, que como mencionamos anteriormente, están las nominales, están las variables ordinales, las de intervalo, las variables de razón. También están las variables según su relación con otras variables. Variables dependientes, independientes, las variables moderadoras y las variables extrañas que ya mencioné en el tema anterior, en las clasificaciones. Ahora vamos con las características de una variable de investigación. Existen diferentes tipos de características, las cuales voy a destacar algunas. Están las observables y no imaginables. Estas son las cuales se pueden ser observadas y medidas en la realidad. Están las cambiantes, las cuales pueden aumentar o disminuir su valor. Están las medibles cuantitativas y cualitativamente. Y el referente conceptual. Esas serían algunas de las características de las variables de investigación. Ahora, vamos con la investigación como tal, su concepto. La investigación podemos decir que sería una serie de pasos que se lleva a cabo mediante la recolección de datos para realizar un estudio y llevar una conclusión a cabo. Bien, sería una investigación, en mi caso. Por ejemplo, todo esto se busca para interpretar una información y responder a algunas preguntas de un tema determinado. La importancia de esta investigación es de suma importancia ya que nos ha ido ayudando para los avances tecnológicos, para distintas áreas de la ingeniería, de la medicina, y nos ha ayudado a descubrir temas nuevos para ir avanzando mucho más en ir descubriendo nuevas áreas. Bien, los tipos de investigación. Tenemos las que serían los estudios exploratorios o formulativos y los estudios descriptivos. Los exploratorios son aquellos que, como dice el nombre, se da mediante la exploración de nuevos temas a los cuales nosotros queremos llegar a abordar. Queremos analizar, diseñar y descubrir nuevos temas para ampliar el conocimiento. Los estudios descriptivos son aquellos los cuales se enfocan en el análisis y se manifiestan y en cómo se manifiestan los fenómenos y sus componentes. Estos los cuales permite detallar más a fondo el fenómeno el cual queremos estudiar o el tema el cual queremos abordar. Bien. Ahora, las preguntas frecuentes que veremos cuando se inicia una investigación. Está la de los estudios diagnósticos. Esta busca definir el problema o el tema el cual estamos estudiando. Las preguntas que tratan este tipo de estudios serían qué es, quiénes están involucrados y acerca de qué trata, ya que buscamos conocer sus características, propiedades y relaciones que existen en dicha situación. Bien, los estudios explicativos.
Esto van más allá de una descripción como si de un fenómeno. En esta se busca las razones que originan un fenómeno y las relaciones que hay entre las variables. La pregunta que responde a este tipo de estudio sería el por qué, ya que buscamos cómo ocurre un determinado hecho o una situación mediante la respuesta a esta pregunta. Muy bien. Ahora, los estudios evaluativos. Estos buscan analizar el problema, buscan juzgar, buscan estimar un valor, eh, buscan estimar el valor, la efectividad o la pertinencia de una acción. Con esto podemos ver que responde a la pregunta ¿para qué? Se realiza una investigación, buscando emitir el juicio de valor sobre un objetivo de estudio. Muy bien. Ahora, los estudios proyectivos o de diseño. Estos se van a ver enfocados en la elaboración, en la evaluación, en la creación de propuestas, modelos, prototipos o diseños para resolver algún problema. En este podemos ver que la pregunta a responder sería ¿cómo? Ya que se busca abordar o solucionar un determinado problema. El estudio analítico. En esto se busca descomponer un fenómeno en elementos constitutivos para estudiarlos de manera individual y luego reintegrarlos en todo. Bien, las preguntas que buscan responder a este tipo de estudios serían con qué se cuenta para realizar la investigación, analizando los recursos que hay disponibles en ese momento. Y por último, pero no menos importante, están los estudios documentales. Estos se estarán basando en la revisión y el análisis de los documentos, los registros y todos aquellos datos que tienen recopilados los investigadores. Las preguntas que busca responder serían cuándo y dónde para iniciar una investigación, estableciendo un contexto temporal y espacial del fenómeno. Bien, con esto podemos ver que finalizamos con un mapa mental sobre los objetivos específicos del tema abordado, que sería el conocimiento científico. Aquí podemos ver que dimos un breve desarrollo de lo que es el conocimiento, hablamos sobre los tipos de investigación de investigación científica, los tipos de conocimiento, las variables en la investigación, la investigación, los procesos básicos del conocimiento. Con esto finalizo la transmisión. Muchas gracias.